Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos comenzando un nuevo día en el nombre del Señor y también esperando en su misericordia y en todo lo que Él tiene deparado para cada uno de nosotros. Bien, hoy quiero compartirles en este devocional de Operación Sarepta, quiero compartirles la palabra del Señor. Dice en el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 7 algunos versículos importantes, hermosos, que nos van a ayudar a entender lo que es la paciencia. Estamos transitando una hora donde pareciera que algunas situaciones no van a tener el final rápido que esperamos. Entonces comienza a entrar ciertas dudas, empezamos a tener cierto cansancio espiritual y en medio de esto necesitamos entender que necesitamos la paciencia para poder avanzar y sin lugar a dudas los planes, los propósitos de Dios se cumplirán perfectamente en nuestras vidas. Entonces, hermano, en el capítulo 5, versículo 7, dice de esta manera: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos que están del otro lado de este aparato, es interesante escuchar las palabras del apóstol Santiago. Santiago es
alguien que le escribe a las iglesias que están desparramadas por todo Israel. Y él, al haber vivido y al haber compartido la enseñanza de Jesús, ahora en esta carta universal, en esta carta apostólica, él va dando una cantidad de consejos desde el capítulo 1 para adelante, va dando algunos consejos importantísimos todos y hablando mucho de soportar las pruebas, y ahora al final también vuelve a escribir tener paciencia. Así que el título de este párrafo que hemos leído dice: sed pacientes y orad. Entonces, hermano, una de las prácticas que el enemigo intenta quitar de la vida de los cristianos es ese tiempo de oración, el tiempo de clamar a Dios. Vamos a ser honestos, pero en la época bíblica la iglesia superó cualquier persecución, todos los embates del enemigo. Aún el imperio romano fue vencido por la fuerza de la oración. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Y para orar, hermano, lógicamente que uno tiene que quedarse quieto. No puedes orar estando en movimiento, haciendo 1000 cosas a la vez. La oración nos lleva a ese encuentro y diálogo con el Señor, donde yo hablo, donde aún cuento situaciones, cuento lo que me está pasando, o lo que me está alegrando, o lo que me está entristeciendo. Y allí en la meditación Dios también me habla a través de su palabra, a través de una voz interna que me va indicando la tranquilidad que debo tener hasta que el Señor mueva su mano y obre sobre nuestras vidas. Hermanos queridos, en muchas de las situaciones bíblicas de distintos hombres y mujeres, no solo que Dios tenía que mirar el clamor de ellos, la situación de ellos, sino que también tenía que estar atento a lo que pasaba a nivel de la sociedad de ese momento. También lo que hacían los malos gobiernos o los buenos gobiernos. Y también, hermanos, de alguna manera tenía Dios que estar atento al contexto mundial de cómo seguir dominando y gobernando lo que Satanás quiere hacer y destruir a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, ¿cuáles eran las armas del cristiano de aquel tiempo? Era la oración, era esa búsqueda intensa, ponerse de rodillas, cerrar los ojos y clamar con toda su alma, con todo lo que salga de adentro de su corazón, delante del Señor. Aún, hermano, naciones paganas de Oriente, como la India, los chinos, todos ellos oraban a sus dioses, lógicamente errados, pero tomaban largos tiempos para orar, para meditar, y de esa manera sentían esa paz interior, interno, allí adentro de su alma, sentía que se habían comunicado con el más allá, con el cielo de los cielos. Entonces, hermano, hoy la iglesia, especialmente occidental, no ora. No es oración, hermano, esa pequeña frase que tú dices cuando te levantas de la cama hecho un loco porque ya se te hizo tarde y tenés que hacer un montón de cosas o de diligencias. Oración no es
es inclinar la cabeza y dar gracias porque tienes comida en la mesa. No es oración esa expresión que te sale del corazón cuando estás pasando algún problema, alguna situación. Lo primero que uno le sale de adentro es: ay, ayúdame, Señor. Puede ser que sean parte de pequeños clamores, pero la oración, hermano, es lo que nos está enseñando Santiago. Ser pacientes, ser tranquilos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Por eso en el versículo 7 dice: hermanos, tened paciencia, tened paciencia. Ahora, ¿de dónde sale, hermano, la paciencia en una persona si todo el día grita, todo el día despotrica, si todo el día maldice, si todo el día se queja? ¿De dónde puede venir paciencia sobre esa vida? Porque de la abundancia que tenemos adentro es lo que sale hacia afuera. Pero si a esa persona un buen día la encontramos con los mismos problemas, las mismas situaciones, pero en una paz, en una tranquilidad y aún animándonos a esperar en Dios, entonces ahora sí nos damos cuenta que adentro de esa persona hay paciencia. Entonces dice el apóstol Santiago a la iglesia: miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, sembrar puede sembrar cualquiera, hasta en una maceta. Si yo pongo unas semillas y las saco a la ventana y las riego todos los días tomando el agua de la canilla con un vaso, lógicamente que va a salir una planta. Pero ¿qué del verdadero sembrador que tiene que mover hectáreas de tierra, metros de tierra, moverlos, limpiarlos, pasar el arado y luego ir plantando semilla por semilla, miles de semillas? Ahora, ¿cómo hace para regar ese campo? Tiene que tener paciencia y esperar que la lluvia temprana caiga y moje el campo y la semilla quede enterrada en esa tierra húmeda, y con el tiempo unas hojitas aparecen, una ramita comienza a crecer hacia arriba y comienza a desarrollarse un plantío, un sembradío. Y luego vienen tiempos en que pareciera que se pone todo seco. Ahora, ¿de dónde el labrador va a sacar tantos litros de agua para cubrir esos campos? Tiene que esperar de arriba. Y otra vez espera con paciencia porque vino la lluvia temprana y ahora espera la última, la que va a dar el último mojón, que va a humedecer la tierra y la planta se va a afirmar y los frutos comenzarán a aparecer en abundancia. Entonces, hermano, es necesario que nosotros sembremos hoy como cristianos. ¿A través de qué medio? De la oración. Todos los días yo oro por algo. Todos los días yo me encomiendo en las manos de Dios por alguna situación difícil o quizás que necesita el tiempo para poder crecer y dar fruto. ¿Y con qué lo riego? Todos los días con oración. Porque la oración es lo que sale de nosotros, se eleva al cielo y luego el Señor en su misericordia envía la respuesta sobre nuestras vidas. Dice Santiago
tengan ustedes paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y después lo vuelve a repetir. Dice que el Señor viene. Por lo tanto, hasta ese momento, el cristiano tiene que desarrollar la paciencia. Así que, hermanos, el coronavirus, la pandemia que ha venido sobre el mundo entero, ha hecho el efecto y la escuela de enseñarnos paciencia. En el año 2020 tuvimos que tener paciencia en muchas cosas, porque todo cambió, todo se hizo más difícil, todo se cerró, aún las iglesias, los trabajos, y tuvimos que tener paciencia día a día, no solo para enfrentar la enfermedad, el virus, esta basura que está sobre el mundo entero, sino también para poder desarrollarnos en la familia, en la tarea, en los recursos, y en medio de una nación lamentablemente quebrada económicamente. Entonces, hermano, hoy no necesitamos tantos vaticinios o profecías o augurios de que nos va a ir bien. Lo que necesitamos es desarrollar la paciencia a través de la oración. Entonces, en un momento el apóstol Pablo, voy a saltar algunos versículos, dice: escuchen ustedes, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué vamos a hacer si alguien está afligido? Si hoy me he levantado con algo que no me permite respirar y toda mi cabeza va hacia esa situación, hacia ese problema que aparentemente no tiene solución, ¿qué debo hacer cuando estoy desesperado? Dice en una forma sencilla, casi como un niño, Santiago dice: hagan oración. Ay, pero ¿cómo me voy a arrodillar? Voy a cerrar los ojos si tengo que buscar de dónde va a venir la salida. Si haces así, no estás confiando en Dios. Así que si alguien se aflige, haga oración. ¿Qué más? Dice: ¿está alguno alegre? Cante canciones, cante alabanzas. A veces, hermano, los momentos felices de nuestra vida, cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo, a veces nosotros ya estamos buscando a ver en qué nos vamos a preocupar, cuando lo correcto sería que pudieras cantar, gozarte, alabar a Dios, bendecir su nombre por lo que Él está cuidando tu vida. Y entonces seremos fortalecidos. ¿Cuántas veces la letra de una canción, la melodía de una canción nos ha bendecido y nos ha enriquecido y nos ha fortalecido en el día? Dice más el apóstol: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo? Entonces dice: llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y entonces dice: un jalón también con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe de esos ancianos salvará o sanará al enfermo y lo levantará. Y también si hubiere cometido algún pecado, algún error, le será perdonado. Entonces miren, hermanos, en esa silla de la oración, en ese sillón del living donde te arrodillas, es el lugar donde vas a encontrar paz, tranquilidad, sanidad, perdón de pecados, fuerzas nuevas, alegría, para poder pararte luego y caminar en la vida. Hermanos, hoy hay una locura en Argentina. Los famosos
cuando aparecen en la televisión están todos enloquecidos, porque se acabó ese tiempo cuando ellos salían y eran aplaudidos y se les pedía autógrafos y ganaban miles y miles de dólares por una película, por un programa de televisión. Y todo eso se les ha acabado y entonces encontramos personas igual que nosotros, con aflicciones, con preocupaciones, aún se enferman feo, el sistema nervioso colapsa y produce los famosos ACV, los infartos, a causa de tanta preocupación. Y no solo los famosos, los políticos, las personas renombradas de este país están enloquecidos. Ahora, hermanos, ¿qué de nosotros? Que como cristianos, como iglesia, tenemos que mostrar que Dios está con nosotros. Como dije ayer, que a José no le fue bien. Lo odiaron en la casa, la familia, lo golpearon, lo vendieron, lo traicionaron, lo metieron preso en la cárcel injustamente. Pero lo interesante de José es que Dios siempre estaba con él. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Como nos enseña Santiago, orando a Dios. Y termino en esta mañana con esta expresión del apóstol Santiago. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermano, qué autoridad en la vida de Elías. Sin embargo, nos dice que era un hombre igual a cualquiera de nosotros. Dice, Elías era hombre sujeto, atado a pasiones, igual, dice, o semejante a las nuestras. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que a veces nosotros miramos a los grandes hombres de la Biblia como si fueran superhéroes, como si fueran Superman, como si fuera Batman o, no sé, la Mujer Maravilla o algún otro superhéroe de los cómics. No. Eran personas iguales que nosotros, con una diferencia, que ellos oraban. Así que Elías podía enloquecerse en un momento, estar gritando que tenía miedo de morir, o que quería morir, o que estaba solo, o que lo buscan y lo persiguen para matarlo. Se metió en un desierto, pero ayudado por el ángel de Dios, llegó a la presencia del Señor y allí recibió nuevas fuerzas y bajó del monte a seguir haciendo la tarea que le había sido encomendada. ¿Por qué? Porque eran personas que oraban. Entonces, hermano, ¿por qué no? Hoy, si tú eres igual que Elías, puedes aún cerrar los cielos con una simple oración o abrir los cielos con una simple oración. Y entonces, hermanos, también eso hará que muchos que hoy se han apartado del camino del Señor, se han alejado, muchos de ellos volverán y tú serás recompensado, ¿verdad?, por haber rescatado al pecador. Entonces, yo les animo a que oremos al Señor. Hoy nosotros en nuestra casa estamos ayunando. Y en este ayuno también vamos a orar en distintos momentos del día, hasta la tarde. ¿Saben por qué? No es porque estemos en grandes aprietos, ni en grandes luchas,
ni en grandes necesidades. Gracias a Dios, estamos todos bien. Pero aún así, hay cosas que entendemos que solamente van a ser ganadas por la oración. Que hay cosas que van a ser derrotadas por la oración. Y también hemos decidido apartarnos de comer y ayunar delante del Señor. Si alguien nos quiere acompañar este día, bienvenido. Vamos a estar orando por todos los hermanos, por todos los siervos de Dios, por un ataque despiadado que hay hoy contra la iglesia, contra la sociedad, contra los ancianos, contra los niños. Entonces necesitamos que Dios intervenga en este país. Hay leyes que de un momento a otro van a aparecer. Está el ministro de Educación hablando que lo primero que se le va a enseñar es todo lo concerniente a lo sexual a nuestros niños en la escuela. Gente corrupta. ¿Y quién va a parar y va a frenar a esta gente que está en el poder? Dios. Porque Él puede quitar reyes y poner reyes. Pero la iglesia tiene que orar. En algún momento hasta se ha hablado de eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Agarrar a los ancianos porque están cobrando jubilaciones, ya se les ha quitado por leyes parte de esa jubilación y otros ministros de este gobierno han dicho que los ancianos son inútiles y todo ese dinero que se les quita va a mano de gente que lamentablemente no trabajan, pero sí pueden tener el poder de botarlos de vuelta y hacerlos ganar. Entonces, hermanos, estos gobiernos le sacan a un solo hombre, le sacan 10 pesos, le siguen pagando uno solo y esos otros 9 pesos van a distintas personas para afianzar un nuevo voto para seguir estando en el poder. ¿Cómo se hace, hermano, para destruir todo esto? A través de la oración. En este país se habla de eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Que en algún momento van a querer matar a los ancianos. Eso es eutanasia. Al que no sirve, al que es inútil, al que lo consideran malo, directamente le pondrán una inyección y lo matarán. Porque ya no le es útil o porque es un obstáculo. Entonces se imaginan cuántas injusticias van a venir sobre este país. Y ya tenemos, hermano, aprobado terriblemente esta ley de aborto. Y no nos va mejor, hermanos. Este año ya hemos entrado con un montón de situaciones, cataclismos. Se están inundando las ciudades. Hoy ya el gobierno no puede traer la promesa de la famosa vacuna. Entonces ahora está por hacer otras movidas. ¿Y quién puede parar todas esas injusticias? Solo un hombre, una mujer que ora, que salta en la brecha y clama delante del Señor. Entonces, hermano, a veces la oración no es tampoco ese clamor personal, egoísta. Hoy voy a orar porque tengo problemas. Hoy voy a orar porque mi ser querido tiene esto. No. La oración tiene que ser amplia. Tiene que ser por la iglesia, que seguramente en un momento también empezará a ser atacada para ser cerrada del todo. Porque si a estos gobiernos comunistas o pseudo comunistas lo que no les conviene es que enseñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios abre los ojos, trae libertad, no nos permite ser dominados o esclavizados, porque la verdad nos hará libre. Pero se está luchando para ponerle impuestos, para meterse adentro de las iglesias, para cortar la predicación del predicador, para que digan lo que ellos quieren que digamos.
Entonces, ¿cómo se hace para frenar todo esto, hermano? Con la oración. Ahora, ¿cómo sales vos de tu problema, de la situación de tu matrimonio? Peleando, discutiendo, produciendo un divorcio, casándote de vuelta. Eso no es solución. La solución del matrimonio, del hogar, de la familia, viene por orar a Dios. Y cuando ores a Dios tendrás paciencia y muchas cosas se irán acomodando. Entonces, hermano, oramos al Señor que nos dé la fuerza de poder clamar a Dios. Y a ver si uno de estos días dejamos el celular 1 hora. Hay personas que se les ha pegado el celular a la mano. No lo sueltan por nada. Están durmiendo el celular en la mano. Están trabajando el celular en la mano. Están conduciendo un vehículo el celular en la mano. Están queriendo leer la Biblia con el celular al lado. Están en la reunión. Cuando el ministro está predicando o el director de alabanza está cantando, muchos en nuestras iglesias están con el celular debajo del banco, escribiendo y leyendo tonteras, idioteces que no te van a ayudar en el tiempo malo. Entonces, hermano, hagamos caso a Santiago. Oren y tengan paciencia. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana que tú nos permites vivir un nuevo día. Ayúdanos a ser verdaderos hijos de Dios en esta hora que nos toca vivir. Señor, gracias por la paciencia de Job. Fue al que le pasó de todo, el que tuvo pérdida total de su casa, de sus hijos, de sus bienes, de su salud. Pero aún en medio de esa situación, él tuvo paciencia y tú le recompensaste. Señor, gracias por Elías, porque si bien era un hombre que muchas veces se asustaba y hasta a veces tenía miedo igual que nosotros, pero era un hombre que volteó al gobierno de Acab y de Jezabel y a su sucia idolatría a Baal, y volvió el corazón de toda una nación para creer en un único y verdadero Dios. Señor, bendigo a tus hijos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dales la capacidad de tomar un tiempo cada día para orar delante de tu presencia. Señor, gracias por este devocional. Gracias por tu bendición, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Mañana con el grupo de estudio del WhatsApp estaremos mirando y siguiendo adelante en ver cómo vencer a nuestros enemigos o a nuestras guerras personales. Dios ha sido bueno. Ayer hemos mirado cómo vencer la culpa, cómo vencer la avaricia, cómo vencer la envidia, cómo vencer tantas cosas que lastiman y que pueden dañar no solo el corazón de una persona, sino dañar también a los que se relacionan con nosotros. Así que, hermanos, hoy es un día en que podemos orar y esperar. ¿Y qué es esperar? Tener paciencia hasta que empiece a aparecer tu plantita, tu fruto, tu bendición. Así que, hermanos, un abrazo desde Santiago del Estero para todos y seguimos adelante en el nombre del Señor. Mañana, 7:30 de la mañana, estaremos otra vez en Operación Sarepta para seguir adelante en el mirar la palabra de Dios, clamar a Dios y dar el puntapié inicial para que cada día sea bendecido y ayudado por la mano del Señor.
Así que hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga de una manera especial. Gracias.